Kumanana, kumanana. La Matanza, uno de los muchos lugares que tiene mayoritariamente suelos para uso agrícola y que, a su favor, el clima es perfectamente confortable. Ubicado en el departamento de Piura y a su vez en la provincia de Morropón. Este sector es uno de los tantos que presentan mayores vulnerabilidades. Se observa una ausencia de concientización ambiental ante los residuos del fenómeno pluvial, las obras de construcción y residuos orgánicos. Esto afecta en gran parte a las viviendas que no poseen un refuerzo estructural correcto. La vulnerabilidad educativa es un gran factor para poder intervenir, ya que la falta de mantenimiento de las infraestructuras escolares posee en pésimo estado. Esto genera una calidad educativa menor. Las características constructivas de La Matanza se basan en una tipología tradicional. En ellos se resaltan espacios abiertos. Estos se pueden denominar mini huertos y establos, que cumplen la función principal de ganadería y agricultura. Los materiales de las viviendas se basan en los recursos que abundan en la zona, tales como el bambú, horcones, madera eucalipto, etc. Se observa el uso tradicional del adobe, tapial, en menores casos el concreto y ladrillo. La problemática en este aspecto es la estructuración y el mal empleo de las técnicas constructivas. Debido a eso, en las viviendas se presentan inseguridades de resistencia y poca vida a las infraestructuras. El aspecto exterior de la población posee un déficit estructural constructivo. Se observa que existen viviendas que no cumplen las normas de dimensión establecida. Esto provoca una inseguridad de estabilidad sísmica. El uso de cubiertas inclinadas está presente para el desvío de las aguas pluviales. El pueblo, al ser propenso de inundaciones torrenciales, ha tomado como carácter normativo establecer un podio que tendrá la función de aislar la cimentación de los residuos pluviales. Sin embargo, no todas las estructuras cumplen con este requisito. El cerramiento a base de madera o bambú delimita el espacio exterior del interior de las viviendas. Así presentamos nuestro centro de intervención. La Matanza. Para considerar a una edificación sostenible, se debe tener en cuenta la energía consumida en todo el ciclo de vida del edificio, desde el proceso constructivo hasta después de su habitabilidad. Hablamos de las tres variables de la sostenibilidad: ambiental, económico y social. ¿La Matanza acaso posee construcciones sostenibles? Según el análisis observado, hay desbalance sostenible. Por lo tanto, no existe sostenibilidad en la construcción. El uso de materiales locales genera menos gasto de transporte. Sin embargo, el mal empleo de la materia prima reduce el tiempo de vida de estos y al mantenimiento constante. Entonces, ¿por qué se decide intervenir en este sector? La Matanza es uno de los distritos que tiene diversos recursos naturales para convertirse en uno de los lugares con una infraestructura competitiva, diversificada e innovadora. Pero se analiza un bajo sistema educativo y desconocimiento de sus técnicas de construcción, donde este es punto de partida para encontrar viviendas en mal estado. Cumanana busca un proyecto que se diferencie entre los demás, no por su función o forma volumétrica, sino por la imagen mental y perceptiva que cada usuario experimentará al estar en la infraestructura. Cumanana representa el vínculo con el antepasado de la población, el cual guarda el vínculo cultural, debido a que es el cántico de los pobladores afrodescendientes, el cual expresaban los sentimientos mediante la melodía, armonía y la lírica. El perfil del proyecto se basa en características de integración, recreación y educación. Se busca la unión de estas tres variables para el enfoque a la funcionalidad espacial. Nuestro concepto se une bajo un perfil integral. Así todas las personas del sector podrán satisfacer sus necesidades básicas, como ser social y emocional mediante una recreación intelectual y física. Las ideas claves que se contemplará son las bioclimáticas, confort térmico y bioarquitectura. El primer método de construcción que poseerá el proyecto será de sistema constructivo del tapial, debido a los grandes beneficios que dará a los usuarios. Para ello, se plantea el diseño partiendo como directriz la normativa E030 de diseño sismorresistente. Esto nos indica que para un buen diseño sismorresistente se verifica el tipo de zona en la que se encuentra. En este caso, es la zona 4. Es decir, que la construcción se limitará a un piso.
Luego de tener en cuenta el diseño, se procede a tomar consideraciones con respecto a este. Uno de ellos es poseer simetría en los ejes del plano. También, se requiere que los elementos estructurales no estén al contacto del residuo pluvial. Como último criterio, se tendrá en cuenta el refuerzo horizontal, vertical y superficial en el edificio. Cálculo según la normativa. Para ello, tenemos que tomar en cuenta las bases teóricas que nos proporciona la norma. Para comenzar, se parte por escoger el espesor del muro que se utilizará en el proyecto. En este caso, será de 40 centímetros. Luego de tener el espesor, se procede a trabajar con la altura que poseerá. Este dato lo obtendremos con la siguiente fórmula. La altura es menor o igual que el espesor del muro por 6. La altura dada es de menor o igual a 2.40 metros. En este caso, usaremos la altura máxima que nos proporcionan. El cálculo de los refuerzos dependen también del espesor. Si tenemos un espesor de 40 centímetros, la longitud será menor o igual a 4 metros. Para los vanos, se tomará la medida máxima que dará la tercera parte de la longitud. En este caso, es de 1.33 metros. Finalmente, se procede a comprobar todo lo calculado. Para ello, la longitud debe ser sumada por 1.25 y multiplicada por la altura. Se tiene que tomar en cuenta que las técnicas de construcción de tierra requieren una comprobación del tipo de suelo. Por ello se aplicará técnicas tradicionales para verificar el tipo de suelo. Para su comprobación, se humedece la tierra hasta manera a formar una masa. Esta tiene que ser uniforme. Si en caso este se desmorona, es porque el suelo es demasiado arcilloso. Para iniciar el proceso constructivo del tapial, se comenzará recolectando materia prima del lugar. Como se busca una estructura reforzada en la estructura, se aplicará la técnica de refuerzo por fermentación de la boñiga. Es decir, usar el estiércol ganadero como aditivo. Para dar inicio a la construcción, primero, se parte por el trazado. Esto consiste en dejar una línea guía, ya sea con cal u otro aditivo que marque por donde se comenzará a trabajar la excavación. Como paso siguiente, se procederá a limpiar el terreno de cualquier impureza o restos. Cimiento y sobrecimiento. Para este paso se realiza una excavación al terreno. Luego de esto, se procede a colocar piedras de forma lineal para facilitar el llenado de manera proporcionada. El llenado de concreto se realizará progresivamente. Es decir, cada 20 centímetros de llenado se colocará piedras. Posteriormente se dejará secar y curar durante 7 días. Para el sobrecimiento, se compondrá la mezcla de cal, agua, piedras y hormigón. Se comenzará con encofrado de los sobrecimientos. Paso siguiente, se comienza a llenar la mezcla de manera uniforme. Para finalizar con la sobrecimentación, se colocará varillas de caña guayaquil para una mejor estabilidad en los muros. Muros. Para la mezcla se hará la composición de arena, agua, boñiga y hormigón. Lo siguiente es el encofrado que dará la forma a los muros. Para ello se construye un encofrado con una altura de 10 a 15 centímetros. Luego de tener el encofrado, se procede a llenar la mezcla de una manera homogénea a una altura de 10 a 15 centímetros. Ya finalizado la construcción de tierra se requiere un segundo sistema, el cual proporcione el menor impacto ambiental y sea sostenible en su uso. El bambú, como tal, posee características que lo convierte en un sistema estructural flexible, ligero y de menor costo. Esto dependiendo del estado vegetal y edad del bambú. El uso correcto para el sistema constructivo es en la edad adulta del bambú. Recordemos que este material no es un tipo de árbol. Este proviene a ser del tipo herbáceo leñoso. Entre la variedad de tipos de bambú que existen, el más común en la construcción es la Guadua angustifolia. Considerada por tener una altura considerable y los grandes beneficios multiusos, debido al comportamiento que posee ante fenómenos naturales. Datos para el uso del bambú en el proyecto. 1. Elemento estructural similar o mejor que el acero. 2. Crecimiento rápido por mes, 21 centímetros por día, logra su altura máxima 15 a 30 metros en 5 meses. 3. Reducción de recursos. Reducción de erosión subterráneo. Debido a la densa red de raíces evita una erosión causada por aguas pluviales, de esta manera puede retener hasta más de 30.000 litros de agua en un bosque de bambú. La reducción de energía, transporte y mano de obra especializada es menor. Perfecto regulador de temperatura, reducen el aire húmedo por efecto de evaporación que posee sus hojas. 5. No robamos ni mucho menos se atenta con el ecosistema de ninguna especie. Con esto queremos indicar la producción de biomasa que se genera especialmente para el sistema constructivo.
Con todos estos datos, ya podemos especificar los detalles y el proceso constructivo de nuestro proyecto. Para esto seguiremos la metodología aplicada en clase dada por la arquitecta. Criterios de diseño. Luego de tener la información completa del segundo sistema constructivo a usar, se procede a detallar la función que tendrá en el proyecto. El grupo ha planteado un design think sobre la cubierta que se diseñará. Es decir, las ideas más resaltantes con respecto a los puntos de criterios climático y resistentes de la zona. Para esto se fragmentará las ideas conceptuales donde finalmente forme una composición de todas las ideas generadas. Se propone una cubierta que armonice la jerarquía dinámica, que se vincule con la tipología del distrito de una manera adaptable. Es decir, por cubiertas inclinadas. Superficie que permita la fluidez de la caída de aguas de lluvia. Generar sombra y protección tanto para los usuarios como el sistema de tierra empleado. Material liviano, flexible y de diseño sismorresistente. Y como último criterio, poseer sostenibilidad, es decir, uso de la materia prima existente del lugar para no tener gasto de recursos. Cálculo y metrado del bambú. Con el concepto y la idea rectora del diseño de la cubierta se procede a metrar y calcular los refuerzos horizontales y verticales. Para esto se cumple la relación de 1 metro de luz por una pieza de bambú en el dado de concreto, es decir, que si tengo 4 metros de distancia, el dado variará a una dimensión donde se encuentre 4 elementos de bambú. En el proyecto se hará uso de 4 tipologías de columnas, dentro de ellas de 3 a 5 piezas por dado. Según la secuencia constructiva, la ubicación de las columnas se codifican por etiquetas. Estas están clasificadas por su dimensión y característica de forma o función. Al lado derecho se presentan los tipos de columnas y codificación. De la misma manera, la secuencia constructiva será la misma para el proyecto. Por último, la tabla de cálculo del metrado en el proyecto. Este cálculo identifica el uso de bambú para refuerzos tanto horizontales y verticales, en este caso es de 337 piezas en total. Proceso y detalles constructivos. Los criterios de diseño a tomar con respecto a las columnas son las siguientes. Las columnas exteriores se ubican intermedio del espacio de los arreos 3 verticales. Conexión de vigas y columnas mediante el amarre o uniones con pernos, con el fin de tener un mayor ajuste entre las piezas. Los detalles visuales también influyen mucho a la observación de impacto para el usuario. Es por ello que se propone el diseño del dado con una forma irregular que guarde relación con la edificación de tierra. Para darle doble función al dado de concreto corrido, se amplian sus dimensiones para otorgar una función de descanso. La observación constructiva sobre su proceso serán minuciosos. Para comenzar a emplear el bambú como sistema constructivo se seguirán las siguientes acotaciones. 1. Identificación del material constructivo. Se debe comprobar el estado del material a emplear. Se requiere verificar si este no posee huecos o rajaduras. Debido a la fauna silvestre es posible que estos se den con frecuencia. Esto altera rotundamente las características estructurales. Si el material presenta alteraciones en su forma, podría afectar físicamente al tallo para su uso constructivo. 2. Preservación y secado del material. Para este procedimiento se perfora la caña en sentido longitudinal utilizando un taladro con una varilla larga con punta de broca tal que atraviese cada uno de sus entrenudos o manualmente empujar a través de todos sus nudos. Esto servirá para que el líquido penetre en toda la caña. Preparar en una piscina la solución de pentaborato para preservar el bambú como se describe. La preservación es alcanzada usando un 5% de solución de bórax, la cual su pH es neutral. La solución de pH neutral se hace usando 50% ácido bórico y 50% óxido de bórax, ambos en polvo disueltos en agua tibia. La concentración de ambos agentes químicos disueltas en agua es de 50 kg por metro cúbicos, 25 kg de ácido bórico y 25 kg de óxido bórico. Esto para preservar cerca de 100 o más culmos de bambú dependiendo de sus dimensiones. Sumergir las cañas poniendo piedras o sobrepeso para que no floten y se dejan sumergidas durante 24 horas en agua tibia o 4 días en agua a temperatura ambiente. Y finalmente retirar las cañas de la piscina, escurriendo los excedentes de líquido y pasar al proceso de limpieza. La cimentación de los dados serán apoyadas en la parrilla de concreto, esto para asegurar que esté anclado con el suelo. Luego de esto los bambús se unen con el dado de manera anclada y sujeta. La conexión de vigas y columnas se harán mediante el corte de boca de pez y amarrados con fibra natural.
Finalmente se procede a poner las tablas de madera que se serán apoyadas en una malla de bambú. Como último y tercer sistema constructivo, que se usará en este proyecto, será la madera. El beneficio de la madera nos proporciona posibilidades para la integración de elementos que no impactan al entorno ambiental. En este proyecto, el uso de esta materia será dirigido para elementos que aportarán al proyecto. El grupo ha decidido usar el sistema para tipos de muebles y cerramientos. Estos prometen guardar el aspecto principal de adaptabilidad, recreación y educación. Mobiliario recreacional. El diseño de los mobiliarios recreacionales se dividen en dos tipos: plataformas y mobiliarios verticales. Los de tipo plataforma están en el suelo sin algún tipo de anclaje, ya que está diseñado para ser móvil. Entonces, ¿cuál es el proceso de construcción de estos mobiliarios recreativos? Primero, para la realización de todo elemento de madera, se procede por extraer la materia prima del lugar. Recordemos que se debe devolver lo obtenido a la naturaleza. Es decir, triplicar la plantación por cada tala que se hace. Luego de esto se procede a cortar la madera en tablones con las medidas necesarias. Teniendo ya los elementos que nos servirán para la construcción, se partirá por tratar la madera. Esto se logrará con un aceite que protegerá de la humedad e intemperie. Luego, se partirá a la ubicación del ambiente en el que estará este mobiliario. Este es ubicado en la área recreativa. Teniendo ubicado el ambiente, se procederá a trazar y medir la ubicación del elemento. Para las uniones de las maderas se usarán el tipo de corte boca de pez y anclajes. Con esto, ya se puede colocar los elementos en el terreno para su acabado final. Mobiliario educacional y adaptable. Para estos mobiliarios es necesario ser precisos con la medida de las tablas. Para ello, nos apoyaremos de una cinta métrica para obtener las medidas correctas. Luego de estos, se procede a cortar los elementos que compondrán el mobiliario. A continuación, se procede a repetir el mismo paso de tratamiento que se usó anteriormente. Para la unión de los elementos se usarán clavos de madera y tarugos. En este caso, no se aplicará ningún tipo de acabado, ya que se busca mantener un color natural en el mobiliario. Cerramientos. Finalmente, el último uso de madera en el proyecto será en los cerramientos. Estos están orientados a un diseño lúdico que permitirá generar agradables sensaciones al usuario, dentro y fuera del proyecto. Para la fabricación del cerramiento exterior primero, se parte por el trazado y cortado de las piezas, en este caso las tablas optarán por una forma angular y ortogonal. Para la unión de los marcos, se perforará mínimamente el dado de concreto. Para la unión de los paneles donde exista un encuentro con bambú, se procederá a usar un anclaje que no dañe el material y distribuya la carga de manera equilibrada. Presupuesto del proyecto. Para sacar el presupuesto del proyecto total, se procede a usar la tabla que nos proporciona el Colegio de Arquitectos del Perú. Este cuadro nos proporciona los valores unitarios oficiales de edificaciones para la costa. La categoría que nos proporciona la tabla rige desde materiales de tipo lujosos o con mayor cuidado hasta materiales de baja categoría. Las categorías que usará el proyecto abarcan desde la categoría B hasta la categoría I. De esta manera, se calcula cada ambiente del proyecto y el costo aproximado. Finalmente, el presupuesto es de 32.670 soles. De esta manera, hemos concluido con la explicación. Ahora, se observa cómo el proyecto ha finalizado con todo el proceso constructivo aplicado en cada ítem de las técnicas de construcción.